El domingo pasado, en el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la papeleta del no a la derogación, que fue mayoritaria a nivel nacional, se impuso en 16 departamentos. El sí, en cambio, ganó en 3: Montevideo, Canelones y Paysandú. En el interior del país, la votación tuvo algunos puntos que llamaron la atención. Por ejemplo, en Paysandú, donde gobierna un intendente blanco, Nicolás Olivera, ganó el sí. Una situación similar, pero a la inversa, se dio en Salto, donde hay un intendente frente amplista y sin embargo triunfó el no. Bueno, ayer hicimos, ustedes recuerdan, un análisis global de los resultados. Tuvimos una edición especial de la Mesa de Análisis Político. Hoy, en cambio, vamos a detenernos en lo que ocurrió a nivel departamental. Para eso recibimos al politólogo Ernesto Nieto, fundador de Ágora, la primera consultora especializada en investigación social aplicada del interior del país. Ernesto, buen día, un gusto reencontrarte. Buen día, Emiliano, Romina, que también anda por ahí. Muchas gracias por la invitación. Vayamos a lo que yo estaba proponiendo recién y al principio te pido una visión general, ¿no? Una visión general. ¿Cómo queda el mapa político del país después de esta elección? Bueno, yo creo que muchos colegas lo han dicho en tu programa, en otros medios. Como visión general, es muy claro que políticamente en Uruguay tenemos dos bloques. En un artículo que me pidieron para algún medio extranjero antes del referéndum, yo dije, retomando la conceptualización que hace nuestra historiografía, tenemos dos bandos que se delinearon con mucha claridad en este referéndum, pero no solamente desde el punto de vista de lo político partidario, sino que también mostraron alineamientos muy claros en lo que tiene que ver con el eje ideológico y en los actores sociales que en definitiva apoyaban a uno de esos bandos o a otro de esos bandos. Pero después, desde el punto de vista del mapa del Uruguay, es un mapa extremadamente parecido al mapa que resultó de la segunda vuelta del año 2019, del último balotaje que tuvimos, con una pequeña diferencia, que el mapa de aquel balotaje mostraba que solamente en Montevideo y Canelones había triunfado la fórmula presidencial encabezada por Daniel Martínez, y en este caso el mapa del Uruguay muestra que la papeleta del sí gana, además de Montevideo y Canelones, en otro departamento del interior. Y a diferencia de las elecciones departamentales, ahí hay un enroque entre Salto y Paysandú, porque en las elecciones departamentales el Uruguay mostró un nuevo triunfo del Frente Amplio en Montevideo y Canelones, pero en Salto se dio el triunfo por fuera del centro político del Uruguay. Enseguida Entonces, vamos a ir a mirar departamento por departamento, por lo menos algunos de ellos, quizás estos que tú mencionaste recién, obviamente tienen que estar. Pero quería pedirte antes, no sé, un resumen de qué particularidades tuvo la campaña en el interior. ¿Notaste algo diferente, sí, algo que haya cambiado con respecto a otro tipo de campañas? sí. Nosotros encontrábamos algunos cambios. La zona de influencia donde nosotros más trabajamos, más allá que trabajamos en buena parte del interior, es el litoral, y es en donde pudimos hacer observación directa, observación de campo por cuestiones laborales y por cuestiones de interés de la profesión. A diferencia de otros referéndums, que las campañas de los referéndums son, en el sentido de la organización de la campaña, son campañas bastante parecidas a las campañas nacionales. O sea, uno ve lo que normalmente se llama un comando de campaña, una línea estratégica de comunicación con productos que generalmente son elaborados en esos comandos de campaña, y después ve que normalmente también los tiempos de la campaña son centralizados o organizados por esos comandos de campaña. Y ese es el concepto más o menos moderno que tenemos de las campañas a nivel nacional, que son distintas a las campañas departamentales, donde cada universo subnacional, bueno, ahí despliega un poco sus propias herramientas con sus propios actores y sus propios recursos. Esta campaña en los departamentos se pareció bastante más en su organización a esas campañas departamentales que a las nacionales. Ajá. ¿Y por qué lo digo esto? Bueno, porque nosotros pudimos ver, por ejemplo, como cuestiones llamativas, a muchos actores locales en varios de estos departamentos
impulsando desde sus propias listas, o incluso algunos haciendo fotografías muy grandes con su rostro, algunos líderes locales de algunos partidos, impulsando ya sea una opción a otra. Pudimos ver que algunos partidos en algunos departamentos, por ejemplo en Salto y también en menor medida en Río Negro, también lo vimos, que algunos partidos impulsaban con su propia identidad simbólica y en algunos casos con algunos números de lista, alguna de las papeletas. Algo que no ocurría tanto en el sí, sino básicamente en el no. Pero hay otras cosas que son, inclusive más allá de esto simbólico, que tienen que ver con recursos de campaña y que en esto también vimos mucha diferencia. Hay campañas que fueron, yo diría, durante 2 meses y medio, 2 meses, que fueron campañas electorales, ¿no? O sea, las campañas, más allá del concepto de campaña permanente, que es válido, la campaña electoral comienza cuando decididamente los actores políticos en disputa salen a la captura del voto. Y eso tiene la impresión que en Uruguay, uno tiene la impresión que comenzó de manera un poco más clara y contundente después que se juntaron las firmas y que, bueno, los actores salieron a la cancha con todos los recursos que tenían a disposición. Y uno vio mucha disparidad de recursos. Pero no me refiero solamente entre el sí y el no, uno vio mucha disparidad en los territorios. Disparidad de recursos quiere decir disparidad de fondos para desarrollar las campañas, de recursos económicos. De recursos económicos, de recursos humanos. Uno, por ejemplo, vio mucho más recursos humanos en esta zona del país por el lado del sí, y sin embargo el que triunfó fue el no. Cuando me refiero a recursos humanos es la militancia caminando, Ajá. haciendo lo que normalmente se llama el puerta a puerta, barriada, recorrida. Pero también uno vio mucha disparidad en los mensajes. Por ejemplo, hubo campañas que tomaron los mensajes nacionales, los spots que se diseñaban para radio. Y hubo en otros departamentos que hubo sectores que diseñaron sus propias estrategias y sus propias formas de comunicación. Hubo en lugares que llegó folletería del estilo nacional y hubo en lugares donde se hizo folletería de tipo propio. Por eso quiero decir, en ese sentido la campaña fue mucho más dispersa y en cada territorio se ajustó mucho más a los recursos, no solamente económicos, sino en un sentido amplio que tenían los actores de ese territorio. Uh-huh. Y Y las quizás figuras locales, y las figuras locales, ¿cómo terminaron incidiendo? ¿Primaron, digamos, entre la gente los mensajes de esos referentes de cada lugar por sobre los de los dirigentes nacionales, por ejemplo? Iba a eso precisamente, que quizás lo que nos muestre las mayores particularidades es que para hacer un referéndum de carácter nacional, donde la decisión es nacional y donde normalmente el peso de la dirigencia pasa por los actores centrales, por los actores políticos centrales, que son, bueno, ministros, senadores, integrantes de gobierno y del ambiente nacional de la política, en muchos departamentos tuvimos muy pocas visitas de esos actores. Por tanto, quienes cargaron sobre sí buena parte de las campañas fueron las dirigencias locales. Y no estoy hablando de que eso haya sido más en el sí o en el no. En realidad fue bastante parejo en los dos bandos en disputa. Entonces, fue una campaña en ese sentido que fue particular, fue diferente. Los actores locales tuvieron bastante más protagonismo, se pusieron al hombro las campañas. Algunos lo hicieron durante más de 2 meses y otros lo hicieron faltando 10 días. Los recursos que tenían también fueron diferentes y si me permitís, como una cuestión que tiene que ver con la comunicación, Emiliano, y que creo que marca un antes y un después y quizás sea la inauguración de una muy sana costumbre, como nunca en el interior del país, más allá de los grandes medios nacionales, tuvimos debates locales. Ah, qué interesante eso. ¿Cómo es? A ver, contame. Tuvimos muchos debates locales. Yo me animaría a decirte que en prácticamente todos los departamentos, quizás hay alguno que no conozco la realidad y capaz que estoy metiendo la pata, pero por lo menos en la enorme mayoría de los departamentos del litoral, y digo litoral extendido, desde Artigas hasta Colonia, por ejemplo, tuvimos debates locales. Hubo emisoras radiales que más de una vez a la semana, por ejemplo, tenían un espacio dedicado a que hubiera dos actores locales que confrontaban, uno por el no, otro por el sí. Tuvimos programas de televisión locales
donde tuvimos debate entre actores locales. Hubo actores sindicales confrontando con ediles, hubo actores políticos confrontando con otros actores políticos, en fin, tuvimos muchos debates locales, más allá de algunos debates que se dieron entre figuras nacionales. Eso también le dio el condimento a la campaña de un fuerte sabor local, de que en definitiva en cada departamento las voces que muchas veces confrontaban eran voces locales. Y sin duda que si tú me preguntás, de ese litoral extendido donde nosotros notamos que hubo una campaña mucho más intensa, porque había mucho más actividad en Salto y en Paysandú, sin duda. Hubo mucho más, quizás de más largo aliento, más extendida en el tiempo, y hubo mayor protagonismo tanto de los partidarios del no como de sí. Pero me parece que eso es algo que si vino para quedarse, va a ser muy saludable porque no estábamos acostumbrados, ni en las nacionales ni en las departamentales, a tener esta cuestión casi cotidiana donde hubiera actores que se sentaran como se sientan en tu programa y que hablen con alguien que está moderando y que hablen en muy buenos términos y que expongan tanto en radio como en televisión. Eso fue una novedad que trajo también esta campaña electoral del referéndum. Ernesto, creo que convenía tener este retrato que estabas haciendo, esta fotografía que estabas haciendo de cómo transcurrió la campaña a grandes rasgos, ¿no? En el interior del país. Ahora, a partir de esas consideraciones, te pido que después de esta pausa nos metamos en los números, en algunos números por lo menos, y en la explicación de algunos números que se dieron. Este domingo la papeleta del no se impuso en 16 departamentos y la del sí en 3, que fueron Montevideo, Canelones y Paysandú. ¿Cómo fue la votación en el interior del país? ¿Qué factores incidieron en los resultados, lugar por lugar? Bueno, de eso es que estamos conversando esta mañana, de ese enfoque territorial. Estamos teniendo el aporte esta mañana hoy de Ernesto Nieto, politólogo, fundador y analista de Ágora, la primera consultora especializada en investigación social aplicada del interior de nuestro país. Ernesto, después de la introducción que hacías recién y que creo que fue muy rica en datos, en impresiones sobre cómo transcurrió la campaña en el interior, vayamos ahora sí a algunos lugares en particular. Una votación singular fue la de Paysandú, ¿no? Donde hay un intendente blanco, Nicolás Olivera, y ganó el sí. Ahora, no solamente hay que tener en cuenta el antecedente de la elección departamental. Tú hace un rato hablabas también de qué había pasado en cada departamento en 2019, ¿no? En la elección nacional, en la segunda vuelta. Entonces, ¿qué explicaciones hay acá? Bueno, en Paysandú se da yo creo que una combinación de elementos, algunos más de corte politológico, algunos quizás más de corte histórico-político, y otros que tienen que ver más con la conformación social de algunos actores sociales de Paysandú, valga la redundancia. Entonces, factores a largo plazo, históricos. Bueno, en Paysandú han ocurrido, y tenemos antecedentes políticos electorales relevantes. En el plebiscito del 80, Paysandú fue el departamento de todo el país donde votó en mayor porcentaje que no al proyecto de reforma constitucional de la dictadura, en el año 80. Muy por encima del 65-66%. Buen dato. Inclusive un par de puntos más que Montevideo. Es decir, bueno, más factores más cerca en el tiempo. En las elecciones fundamentalmente departamentales se produce una rotación casi permanente en el gobierno departamental. Es decir, Paysandú está cambiando con bastante más frecuencia que el resto de los departamentos del interior, y ni que hablar que los del área metropolitana, de intendente departamental. Y factores que tienen mucho más que ver ahora sí con la coyuntura. En primer lugar, nosotros las mediciones que tenemos, si bien ahora ya hace algo más de un año que no medimos Paysandú, la aprobación de gestión que tenía en ese entonces por lo menos el intendente Nicolás Olivera estaba un tanto
bastante por debajo de lo que suelen ser las aprobaciones de los intendentes. A los intendentes, sobre todo en su primer año de gestión, les va bastante bien en las aprobaciones de gestión. Eso tiene que ver un poco con el sistema electoral, con que, bueno, tienen mayorías en la Junta, pueden impulsar sus propios proyectos. Sin embargo, la aprobación de gestión que nosotros encontramos en el primer año de mandato de Olivera no pasaba del 30 y algo por ciento, con unas desaprobaciones similares. Eso implica una posición de un intendente que quizás no está todo lo fuerte desde el punto de vista de su impronta ante la opinión pública, como pueden estar otros intendentes que normalmente tienen niveles de aprobación que superan largamente el 40% y muchos largamente el 50%. Ujú. Otros factores que tienen que ver con la coyuntura estrictamente de la campaña electoral. La campaña electoral en Paysandú, a diferencia de otros lugares, tuvo a muchos actores que incluso firmaron una carta pública provenientes del Partido Nacional y del Partido Colorado y bueno, y de otros partidos menores como el Partido Independiente, incluso el Partido de la Gente, hicieron una carta pública y se manifestaron públicamente a favor del sí. Y la campaña en Paysandú fue una campaña extendida en el tiempo y con mucha actividad en el territorio de Paysandú. Pero yo le agregaría un elemento más, que el peso de la campaña no recayó solamente en el sí del Frente Amplio, sino que tenemos una historia sindical en Paysandú que es bastante distinta a la que vemos en el resto del interior del Uruguay. ¿Por qué? Porque en el interior del país, durante buena parte del siglo XX, Paysandú fue el gran polo industrial que tuvo el interior de Uruguay. Y los sindicatos vinculados a la industria son sindicatos que generan una cultura sindical diferente que la que generan, bueno, primero, muchos lugares donde no hay producción industrial y no se generan sindicatos, o los sindicatos que se generan en el siglo XX vinculados a los servicios, o los sindicatos que se generan también, sobre todo en final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, vinculados a la producción agropecuaria. Ujú. Son sindicatos diferentes. Y Paysandú tiene una historia sindical muy rica. Entonces, el movimiento sindical sanducero, más allá que sea histórico y que el proceso de industrialización, sobre todo después de la salida de la dictadura, bueno, comenzó a perder protagonismo en la propia economía de Paysandú. Hay una historia de un movimiento sindical en Paysandú que no es la misma historia que existe en otros departamentos del interior y del litoral. Entonces, factores políticos de largo plazo, factores de coyuntura, quizás actores políticos locales que no tienen la fortaleza y la visibilidad que otros, como el caso del intendente, y un conglomerado de dirigentes históricos que vienen de esa rama de un sindicalismo industrial que es sensiblemente diferente y que impulsa mucho más. Me parece que esas cosas ayudan a entender el caso excepcional que fue Paysandú, porque fue el único departamento por fuera del área metropolitana donde ganó el sí, pero además ganó por 3.000 votos. Sí, pero Es además, decir, ¿cómo entra en este contexto, Ernesto, el resultado de la elección nacional del 2019? Porque el caso de Paysandú es un caso en el que triunfa el sí cuando el intendente es blanco y cuando en la elección nacional, en el balotaje, se había impuesto la coalición multicolor, ¿no? había superado el 51% en el balotaje. O sea, los 3.000 Eh, votos de diferencia que ahora tuvo el sí por sobre el no, los tuvo en 2019 la calle Pou sobre Daniel Martínez. Exactamente. Ese 51% ahora lo superó el sí. Es exactamente como vos decís. Allí lo que tenemos es que no solamente que en la jerga de los políticos lo que se dice es cuando cambiás el voto vale doble. Sí, claro, por eso. Exacto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, un voto que era para el enemigo es un voto mío y en realidad vale doble porque suma para los dos lados. Hay otro elemento que yo te quiero hacer Introduzco este notar. elemento viendo las declaraciones Sí. que hizo el propio intendente Olivera, ¿no? Dice, fue difícil explicarle a la gente lo que estaba en juego por la naturaleza de la ley, etcétera. El resultado indica que hace falta una reflexión y alguna discusión con el gobierno sobre la presencia del Estado, digamos, si no habría que mejorarla, porque evidentemente hubo una respuesta del pueblo. Está tirando el fardo hacia el Poder Ejecutivo, ¿no?
Claro, y nosotros lo que en realidad, creo que en realidad sus correligionarios, que son autoridades nacionales, le van a mostrar el mapa del interior y le van a decir, bueno, pero algo pasó en Paysandú porque todo el resto del país está celeste. Entonces, bueno, me parece que no es tanto un tema del gobierno nacional. Y aclaremos, los actores políticos tienen que argumentar, tanto cuando ganan como cuando pierden, tienen que argumentar. Ujú. Lo cierto es que también tenemos algunos actores políticos en Paysandú que dicen que quizás debido a esta no tan alta aprobación y no tanta visibilidad del intendente de Paysandú, él no se puso tanto el peso de la campaña encima. Y bueno, y la campaña del sí, que repito, en Paysandú fue una campaña extendida en el tiempo, ¿no? Estela, una de nuestras oyentes desde Muy allá, territorial. dice, no es lo mismo una campaña con Larrañaga que sin Larrañaga. Ese factor no estuvo No es lo mencionado mismo. todavía, ¿no? No es lo mismo, no lo hemos mencionado, pero es que precisamente es el último intendente que logra repetir en Paysandú. Después de Larrañaga, ningún intendente logró la reelección y se produjo la alternancia. Ujú. Eso nos da cuenta de dos cosas. Primero, de lo que está ocurriendo en Paysandú con ese cambio permanente, y en segundo lugar también del fuerte liderazgo que tenía Larrañaga en su departamento. Ujú. Pasemos al otro departamento vecino, a Salto. Yo decía en la introducción, ahí se dio una situación inversa a la de Paysandú. Tiene un intendente frente amplista, Andrés Lima, y sin embargo triunfó el no. La explicación acá, ¿cuál es? Y acá tenemos algunos elementos que son bastante diferentes de lo de Paysandú, porque tenemos que decir, gana el no, gana por algo así como 2.700 votos de diferencia, pero nosotros, 52,1 a 47,9. sí, son 2.700 votos aproximadamente, pero nosotros allí tenemos la situación que en el balotaje, para ir, porque la comparación estricta, después nos metemos con lo departamental de Salto, pero la comparación estricta entre bloques que podemos hacer, lo más parecido a esta fotografía del referéndum es la fotografía de la segunda vuelta, porque son los mismos bandos, son los mismos bloques que se conformaron prácticamente, ¿no? Y bueno, y tú tenés que en el balotaje, en Salto había triunfado la fórmula del Partido Nacional, de la calle Argimón, y que había pasado el 51%, el 51,82%. El porcentaje de Salto se pareció mucho, tanto para el sí como para el no, al porcentaje de las fórmulas de la segunda vuelta. Distinto a lo Pero que ¿qué es lo que veíamos pasa? recién en Paysandú, ¿no? Claro, ahí está la diferencia, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que en el medio, prácticamente en el medio histórico, tenemos la elección departamental. Y en la elección departamental en Salto, nosotros tuvimos que hubo tres actores compitiendo y que no se conformó nada parecido a una coalición, porque el Partido Colorado votó casi en un 20% en Salto. Entonces, al Frente Amplio, con Andrés Lima teniendo más de 3 de cada 4 de la interna Frente Amplista, le alcanzó con más de un 40% de los votos para ganar la intendencia. Ujú. Entonces tú tenés que hoy llegamos a que en Salto el Frente Amplio vota parecido al balotaje, pero vota sensiblemente mejor que lo que votó en las departamentales. Más de 4.000 votos por encima que las departamentales. Y sin embargo gana el no. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la explicación es que ahora sí en Salto se conformó la coalición, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y también el Partido de la Gente, que es muy pequeño en Salto, pero existe, y trabajó como coalición, y en definitiva todos juntos derrotaron al Frente Amplio, que por otra parte también vamos a hacer la misma mención que hicimos en Paysandú. Si bien Salto tiene un movimiento sindical y agrupaciones de distintos tipos sociales, no tienen la fortaleza ni quizás la historia de tradición combativa, como se le dice Ajá. en el léxico, que tiene Paysandú. Es distinto. Bien. Sigamos. Otro departamento cuyo resultado merece comentarse porque llamó la atención es el de Rivera. Claro, sí. Allí el no triunfó de manera abrumadora, ¿no? Absolutamente abrumadora. En porcentajes estamos hablando de 74, casi 75% para el no, 25% para el sí. En el balotaje habían sido casi 40. Ah, perdón. En el balotaje. Sí. Cuando nos venimos ahora, nos venimos que hay casi 50.
para que tengamos la referencia. Si ya aquella diferencia era enorme, esta diferencia aún se amplió. Pero yo te voy a extender el ángulo de la mirada, y que no miremos solo Rivera, Emiliano, sino que miremos los 3 grandes departamentos que tenemos con frontera con Brasil. Ah, está bien. Le agreguemos Artigas y que le agreguemos Cerro Largo. Sí, esos fueron si bien, departamentos donde el no votó excepcionalmente bien, ¿no? donde el no votó excepcionalmente bien y donde superó en los 3 la diferencia que se había dado en el balotaje. A ver, repasemos. En Artigas el no llegó al 67,8, casi 68%. Y en Cerro Largo estuvo en el 61,9, 62%. Sí. Bueno, entonces yo creo, si uno mira la nueva geografía política del Uruguay, uno claramente tiene que en esos departamentos del norte, pero sobre todo en estos 3, que son los más alejados a su vez del área central, del centro político del país, bueno, venimos teniendo, ya no en esta elección, sino en las últimas departamentales y en las últimas segunda vuelta y en la última primera vuelta, tenemos un comportamiento donde allí tenemos las 2 miradas, un comportamiento mucho más cercano a los partidos tradicionales, porque además recordemos que Rivera es el único departamento donde gobierna el Partido Colorado, la intendencia del Partido Colorado, no es del Partido Nacional. Donde y donde gobierna a el su Partido vez, Colorado y gobierna desde hace años y años, ¿no? desde hace más de 20 años, Mm. desde que ganó Tabaré Rivera por primera vez, después repitió, después vino, no me acuerdo qué nos sucedió, volvió Tabaré Rivera, Tabaré ahora Viera. Tabaré Viera, perdón. Entonces, si nosotros miramos esa franja del país, también tenemos que encontrar lo complicado que le está resultando al Frente Amplio, o en definitiva, en este caso, llamémosle el bando o el bloque progresista con sus aliados, reconquistar esos territorios. Porque recordemos que no hace mucho, en Artigas hubo una intendenta del Frente Amplio. En las elecciones del año 2010, Artigas votó a una intendenta del Frente Amplio. Cuando uno mira estos números y uno mira los números de aprobación del intendente Karam, que sistemáticamente cada vez que lo medimos nos da por encima del 60% de aprobación, bueno, a uno le comienza a parecer que aquí hay una especie de microrregión política del Uruguay que cada vez se diferencia más de los patrones que teníamos habitualmente. Recordemos que además en elecciones presidenciales, en la segunda vuelta en balotaje, en muchos de estos departamentos, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, también ganó el Frente Amplio. Y sin embargo, hoy esa realidad aparece muy lejana en el tiempo. Yo creo que allí tenemos que incluir no solamente las variables políticas, donde claramente estos actores políticos locales se hacen muy fuertes, sino que cuando vienen las elecciones nacionales, es tanta la fortaleza de esos actores políticos locales que privilegian esos actores el protagonismo porque obtienen la adhesión de buena parte de la ciudadanía. Quiero decir, hace mucho más efectiva una campaña para el Partido Nacional o para el Partido Nacional en Artigas o en Cerro Largo, o para el Partido Colorado en Rivera, que sus propios actores políticos locales lleven el peso de la campaña, a que vayan dirigentes nacionales. Uh-huh. ¿Y cómo juega el factor cabildo abierto en esa región? De manera fuerte, porque es donde Cabildo Abierto no solamente marcó buena parte del electorado, desplazando incluso en algún departamento al Frente Amplio al tercer lugar en la primera vuelta, sino que lo que estamos viendo en muchos departamentos del interior, y esto no vale solo para esta zona del país, es que sistemáticamente estamos viendo, quizás no salgan los titulares nacionales, pero estamos viendo mucha dirigente, sobre todo el Partido Colorado, que se está pasando a Cabildo Abierto. Entonces nosotros estamos viendo seguramente un crecimiento de Cabildo Abierto en el interior. No estoy hablando todavía de lo electoral, estoy hablando de un crecimiento en lo que tiene que ver con los factores humanos, que son los dirigentes, en definitiva, después los que impulsan a los partidos, y que particularmente en algunas zonas del país se destaca por estar obteniendo piezas que provienen del Partido Colorado. También alguna pieza del Partido Nacional, como algún exedil en algún departamento litoral, pero fundamentalmente dirigentes del Partido Colorado, menos en Rivera. En Rivera no hay incentivos para que los colorados se vayan de su partido, porque así la competencia se ha trasladado en realidad al interior
del Partido Colorado. Es una interna entre colorados lo que termina definiendo de alguna manera la elección departamental. Entonces, y el otro elemento, Emiliano, en esta zona, pero del cual no tenemos investigaciones y que necesitamos hacerla, alguna vez hablando esto con Gerardo Caetano, él me decía que ojalá lo pudiéramos hacer, es que no debe ser casual que estos departamentos sean la frontera con Brasil y que tengan más o menos influencia de lo que también ocurre del lado de Brasil. Y en Brasil no siempre pasa lo mismo, porque no es lo mismo la frontera con Brasil con un Lula gobernando 10 años de corrido y también con el PT siendo gobierno en Río Grande do Sur en algún momento, o en algunas de estas ciudades fronterizas también teniendo gobiernos del PT, que ser frontera con Brasil con un gobierno de Bolsonaro y con un PT en algún momento bastante alejado de ser gobierno, tanto en Río Grande como en estas ciudades, como en Quaraí, Barra de Coraí, Cuarém, etc. Entonces, esta cuestión de la frontera con Brasil tiene elementos políticos y también tiene elementos culturales que pasan por el lenguaje, porque son ciudades vecinas, porque tenemos uruguayos que son uruguayos, que votan en Uruguay y que viven y que trabajan del otro lado de la frontera y que hacen el pase diario. Entonces, es una zona del país que está mostrando un perfil sociopolítico distinto que lo que estamos viendo en el resto. Anotamos para seguirlo en los próximos meses, en los próximos años, más allá de este referéndum en particular. Sí. Ahora en nuestro país, los profesionales trabajan tranquilos, porque los posibles reclamos por errores u omisiones en sus servicios profesionales los afronta Berkeley. Berkeley Uruguay Seguros. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. Berkeley.com.uy. Ernesto, para terminar, obviamente nos quedan una cantidad de departamentos sin considerar. ¿Qué agregarías? Bueno, ¿sí? Cortito. Uno, primero. También tenemos que mirar Montevideo y Canelones, donde por muy poquito, pero en Canelones, por ejemplo, el sí tuvo menos votos que la fórmula Martínez Villar en la segunda vuelta. Uh-huh. Recordemos que en porcentajes, ¿no? En Sí. Canelones se impone el sí, pero 53,4 a 46,5%, ¿no? Sí. Hay más o menos un punto de diferencia. A mí me llamó la atención porque cuando uno mira ese punto de Canelones es casi tan Ese importante. punto de caída, decías, con respecto a lo que Sí. votó Martínez en el balotaje. Sí, ese punto de descenso es un punto que es un solo punto, es muy poco porcentualmente, pero Canelones tiene muchos votos y son muchos votos. Uno esperaba en la previa que Montevideo y Canelones quizás él sí pudiera obtener algún punto más de diferencia que fuera lo que compensara con la diferencia que se esperaba a favor del no en el interior. Pero yo, si tú me permitís, me voy a ir un poco de los números y de las zonas del país, porque como te decía antes, en realidad esta campaña de verdad para mirarla deberíamos hacerlo casi que departamento por todo lo que dijimos antes. Tuvo sus propias lógicas y fue muy departamentalizada por fuera del área metropolitana. Pero hay algo que se ha repetido insistentemente de parte de los actores políticos y a mí me gustaría complementarlo. Porque tanto los que ganaron como los que perdieron apelaron a la fortaleza de nuestra democracia. Y yo comparto eso, pero quiero agregar un elemento politológico. Nuestra democracia no solamente es fuerte porque hayamos tenido un mecanismo de democracia directa, con el cual algunos no estaban de acuerdo y otros sí, impulsaron firmas, no solamente es fuerte porque tengamos esos mecanismos previstos en la Constitución y porque con relativa frecuencia además los ejerzamos, porque con relativa frecuencia en el tiempo histórico en Uruguay tenemos referéndum, sino que fundamentalmente nuestra democracia es fuerte porque cuando tenemos dos elecciones, una segunda vuelta que define nada más y nada menos que el presidente de la República, y después un referéndum, separadas por entre 20 y 30 mil votos el resultado de un bloque o de un bando con otro, no nos matamos en las calles. No salimos a acusar de que hubo fraude. Alcanza con mirar lo que ocurre en nuestros países vecinos, en nuestros países de la América Latina extendida, para saber que triunfos por más que esta diferencia han ocasionado
colapsos poco menos que institucionales, denuncias de todo tipo, violencia física de todo tipo. Entonces, esa fortaleza de nuestra democracia, ¿en qué se asienta? No se asienta solamente en que los dirigentes discuten hasta cierto nivel y si bien con las redes sociales ahora van un paso más allá y muchas veces vemos que los niveles de agresión llegan un poco más que algunas décadas atrás, sino que descansa en nuestra cultura política. A pesar del enfrentamiento, en Uruguay todavía tenemos una cultura política como sociedad que es capaz de sostener la brutal tensión de un sistema político que comparte dos bloques idénticos, porque 20.000 votos no son diferencia, Emiliano. No la son, ni para un lado ni para el otro. Eso nos permite que haya dos ganadores. Dos ganadores, está bien, sí. Eso lo hemos visto desde el domingo, ¿no? Cada uno encuentra noticias saludables en su resultado, haya estado donde haya estado. Y los dos tienen, digamos, un panorama agridulce a la hora del balance, ¿no? Los dos tienen, fíjate esto, ¿no? Los dos tienen un panorama agridulce y a su vez los dos tienen buenas expectativas. Por eso son ganadores, ¿no? Y por eso ninguna de las caras era de demasiada alegría ni de demasiada disconformidad ese domingo a la noche. Pero yo quiero destacar que más allá de que nos confrontemos, sobre todo mucha gente que sigue la política a través de algunas redes sociales, bueno, la política es mucho más que las redes sociales. Y en realidad la fortaleza de nuestra democracia está, lo repito, en que con estos resultados, esa noche, cada uno con su banderita, algunos se quedaron un rato más, otros un rato menos, se fueron para su casa y al otro día nos encontramos con los que habíamos confrontado y seguimos estando más o menos como siempre. Y ahí está la fortaleza, que no nos matamos en las calles y que no nos matamos en los juzgados, denunciándonos por fraude. Eso es el resultado de un proceso institucional, de transparencia, pero también es el resultado de una cultura política que todavía, aunque estamos perdiendo, niveles de tolerancia importantes. Me parece que eso de verdad es lo que nos hace fuerte como democracia y que nos permite construir. Ernesto Nieto, politólogo, fundador de Ágora, esta consultora, la primera especializada en investigación social y aplicada en el interior del país. Te agradezco una vez más la participación en Perspectiva. Quedan temas abiertos acá, bueno, quedan departamentos que no observamos, así que en cualquier momento estamos otra vez en comunicación, ¿te parece? Muchas gracias, Emiliano. Déjame mandarle, por favor, y decir un saludo a los alumnos del CENUR, de nuestra UDELAR, donde tengo algunos compromisos y que, bueno, que digamos que están siendo los futuros analistas que vamos a tener en el interior del país. Muchas gracias por la convocatoria. Hasta pronto.